Aló, ¿me Bendiciones. escuchan? ¿No me escuchan? Sí, se Buenas tardes, escucha. ministro. Buenas ¿Cómo tardes, está? ministra. Buenas tardes, ministra. Hola a todos. Aló, ¿me escuchan o no? ¿Sí? Sí, Sí, se se No escucha escucha. escucho bien. nada ¿Cómo yo. está? Aló, ahí sí estoy escuchando. Ay, ahí sí, yo estaba sin volumen, no escuchaba nada y ustedes me estaban hablando. Bueno, yo no sé quién tiene otra reunión abierta. No sé quién abrió una reunión ahí, reunión sola, pero ustedes saben que yo les pongo arriba cuando dice clase 3. Y yo le pedí a... Lo único sí que no veo a nadie. Espérenme un poquito, chiquitito. No. ¿Tienen todas sus cámaras encendidas? Sí, ministra. Yo Sí, sí. sí. Veo a Saela, a la hermana Lucy, a Danilo, a Jenny, a Jennifer, al hermano Uy, padre, Pedro. yo no los veo a ninguno. Ah, y ahora veo a Danilo. Ya, ahora veo a Danilo. Danilo, el puro Danilo. No sé, parece que es mi internet. Ya, denme ahí un segundito porque yo en este instante no veo a ninguno, solo me veo yo. No lo escucho tampoco. A lo mejor no vino nadie, ministra. No sé. Sí. No, ahí sí. Ay, no, es que ya denme un segundo. Lo que pasa es que se conectó a una red limitada mi computador, entonces no, así. Ya, ahí estoy viendo un poquito mejor, como que de repente estaba muy pixelada, pero ahora ya me veo mejor. Ya, y era por el internet. Perdónenme, se había conectado estaba compartiendo cuando veníamos de camino Wi-Fi a mi hijita, entonces el computador me tomó esa red, nada de que ver. Ya, entonces, pero aquí estamos y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse a esta clase. Surgey me mandó un audio que todos estaban de acuerdo que fuera a las 8, pero algunos todavía andan corriendo y no se pueden conectar a las 8:30. Yo le dije que lo íbamos a dejar a las 8:30, pero en puntito para comenzar. ¿Ya? Así que vamos, ya tengo 4 minutos tarde. Vamos a iniciar esta clase, ¿les parece? Orando al Señor. No sé si alguno de ustedes quiere orar en esta. No, me imagino que todos quieren orar, pero alguno de ustedes. Ya, ya, Jenny. Excelente. Amado Dios y Padre del cielo, te damos tantas gracias, Señor, por tu infinito amor, tu bondad, tu misericordia en este día con nosotros, con nuestras vidas, con la vida de nuestra familia. Señor, honramos tu nombre, te bendecimos. Te damos a ti la gloria, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, en este tiempo, en estos últimos tiempos, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender, Dios, de poder abrir nuestro corazón, Señor, a la sabiduría que hay dentro de tu palabra, Dios del cielo. Te presentamos este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder conectarnos, Padre, de poder unirnos, Señor, en este instante en un solo sentir. Permite, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo y tu gracia, Dios mío, sea tomando dominio de nuestros pensamientos,
de nuestros sentimientos, Señor, que nuestro entender, Padre mío, sea aclaratorio en esta clase, Señor amado. Te pido que bendiga, Señor, a la ministra Marcela. Bendice, Padre mío, úsala, Señor, como instrumento en tus manos. Que todo el aceite, Dios del cielo, que está en su vasija pueda ser derramado, Señor, a través de su palabra, en nuestras vidas, en nuestra cabeza. Que lleguen a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, para que esa palabra se vuelva vida, Señor, en nuestra vida, Dios del cielo. Te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Sé que será de provecho, de alimento para nuestra vida. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a nuestros pastores, Padre, a nuestros ministros de nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Jenny. Bien, vamos entonces, antes de compartir pantalla, quiero saber si todos tuvieron la oportunidad de leer Jeremías por lo menos hasta el capítulo 25, que era la lectura para esta semana. Los miro en pantalla. Háganme deditos para arriba, deditos para abajo. Ya, Edgar, Lucy, hermano Pedro, dedito para arriba, dedito para abajo. Dedito para arriba, bien. Jennifer Reyes, perdón. A la mitad, Damaris. Sí, dedito para arriba. Monse, hasta la mitad, ¿me dijiste? Mitad, bien. Bien, Francis, te vi. Maximiliano. Súper. KB, ¿pudo leer algo? ¿Un poquito? Dedito para abajo. María José y Miguelito, ¿cuándo vieron con la lectura? Bien, dedito para arriba, súper. Evelyn Soto también, manito para arriba. Hermano Danilo. Súper. Glorita. Dedito para arriba. Bien, me parece. Ya. De los que pudieron leer hasta el capítulo 25, yo voy a elegir a uno o dos de ustedes que me comente qué les pareció la lectura, era primera vez, ya lo había leído antes, que me comente un poquitito qué le pareció esta lectura. Danilo. Buenas noches a todos. Sí, es la primera vez que leía Jeremías, no lo había leído antes. Igual es como triste ver el anuncio de Jeremías, el esfuerzo de Jeremías. Bueno, de hecho, con eso me acuerdo de una de las preguntas que había en el cuestionario que me confundió. Pero sí, ver esa voluntad que tenía él para poder predicar e indicar lo que venía a futuro, y aún así no lograr nada, y ver incluso la destrucción de Israel finalmente, y lo encontré ahí como medio fuerte, medio profundo en ese sentido. Así que nada, la verdad es que no lo había leído antes, entonces fue igual bueno haberlo visto, pero me quedo con eso un poco, de todo lo que se esforzó para finalmente ver que no hubo un cambio, y se llegó a lo que estaba ya predicho de antes, la destrucción de Israel. Exacto. Exacto, sí, es un libro bastante fuerte, ahí muestra muchas emociones del profeta. Glorita. Sí, la verdad yo había leído antes, pero no recordaba casi nada. Lo leí ahora y la verdad sí me pareció un libro hermoso, y darme cuenta que pueblo más testarudo, así somos nosotros a veces también, que el Señor, su palabra que nos dice cómo debemos ser y hacer sobre todo, y cerrados. Entonces, tristeza de ver que jamás entendieron no que no lo entendieron, pero no lo aceptaron el mensaje del profeta, un profeta escogido desde antes de nacer, que fue igual, lo despreciaron, lo azotaron, lo metieron preso, cuánta cosa no pasó. Me dio tanta tristeza cuando Dios le dice que ya ni siquiera ore por el pueblo, que Él no va a escuchar, que Él no va a escuchar. Sería un Dios tan decidido a castigarlos por haberse apartado de Él, y después mandarlos al exilio, todo eso.
Súper. Sí, es un libro bastante fuerte, muy conmovedor ver a un hombre, ¿cierto?, que tiene tantas cosas que hacer. Bueno, ahí vamos a entrar en algunos detalles hoy día porque vamos a ver hasta el capítulo 25 y la próxima semana del 26 al 52 en detalle. Jennifer Reyes, tú levantaste la manito. Es que quería comentar algo y quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que me llamó la atención del capítulo 2 cuando dice que el pueblo como que se atrevía a decir que como que no habían, como que habían hecho, que no habían pecado prácticamente, y el Señor les vuelve a repetir lo que hablaba en Isaías sobre el valle, lo que dice, mataron y sacrificaron a los niños en el valle de Ben Hinnom. Y me recuerdo que el año pasado tuve que hacer algo donde tuve que investigar del dios Moloch. Y yo decía, han pasado, corríjame si me equivoco, pero se supone que entre Isaías y Jeremías han pasado aproximadamente 100 años, ¿verdad? Una cosa Ahora lo así. vamos a ver. Ujú. Y yo dije, y siguen teniendo las mismas prácticas, y lo que me llama también la atención del libro era que me dio la sensación que en el capítulo 15, como que Jeremías dejó de profetizar, porque se siente como solo, así como, y le dice algo que como que no le quitó la enfermedad o el dolor, algo así, y el Señor le dice, bueno, vuélveme a servir y haz lo que te mandé prácticamente, y, y te voy y como que voy a cumplir lo que te dije que iba a hacer contigo, que te iba a poner como muro fortificado de bronce y todo el asunto. Pero eso me llamó mucho la atención, que el pueblo no entendía, no quería entender y habían pasado más de 100 años. Entonces yo veo la misericordia de Dios y la paciencia, y en una parte que dice Dios, ¿por qué no los destruí antes? Una cosa así que me acuerdo que tomé nota. Pero veo la paciencia de Dios y es lo que yo comentaba una vez, anteriormente. Yo decía, antes yo veía a Dios, o sea, se creía que había como un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento. Y realmente uno no tiene la conciencia de entender la paciencia que Dios tuvo en el Antiguo Testamento, porque era demasiada la maldad. Y yo estoy así como, yo hubiese sido Dios, ya los mato a todos, pero es que de verdad era demasiado. Eso nomás era el comentario. Muchas gracias, Jennifer, y qué bueno lo que ella menciona, de ver un poco el tiempo. Por eso cuando vemos, siempre cuando hago esta línea de tiempo que a algunos no les gusta, pero finalmente nos permite tomar conciencia, como Jennifer dijo, que han pasado 100 años y el pueblo sigue siendo rebelde, ¿sí? Vamos a mirar, no sé si ya se ve en pantalla, ¿sí? Bien, si alguno de ustedes igual quiere al finalizar o en la mitad o cuando estemos tocando algún capítulo y quiere agregar algo que recibió del Señor, que le ministró y lo quiere compartir a la clase, usted me levanta la manito sin problema, ¿ya? Vamos a mirar algunas cosas técnicas que siempre usted sabe que como estudiante de la Biblia yo las menciono. A veces algunos dicen, ¿y para qué vemos esto si creemos en asuntos? Pero usted sabe que como estudiante a mí me importa mucho. Y en el caso de la paternidad literaria de Jeremías, no es un libro que se cuestione mucho, ya no como otros pasajes o otros libros que se cuestiona quién lo escribió. En este caso no hay mucha discusión respecto a que él es quien lo escribe, en este caso Jeremías, con excepción de algunos pasajes. Ya, luego vamos a mirar qué pasajes podrían ser. Vemos que en este caso Jeremías tiene un secretario. No sé si lo alcanzó a Vale. notar, parece que no se menciona todavía aquí. En la segunda parte sí se va a notar claramente que cuando Joacim quema el rollo del libro, ¿cierto? Jeremías va en un momento y lleva el rollo para hablarle de las palabras. Jeremías lo lleva y este rey Joacim quema el rollo. Y ahí vemos que él escribe un nuevo rollo y habla ahí que le dicta a su secretario Baruch, ¿ya? Este libro es muy descriptivo, ya lo mencioné que fue escrito por su secretario Baruch. El primer rollo que escribe, porque son dos rollos, el primer rollo entonces que se escribe fue escrito en obediencia a esta orden y resumía los primeros 20 años más o menos de Jeremías.
y que contiene mucho de lo que está registrado en los capítulos 1 al 25 más o menos, y el difícil momento que se esperaba para Judá y Jerusalén. Judá entendiéndose como el territorio completo y Jerusalén entendiéndose como la ciudad, ¿ya? Como resultado, como dijo muy bien ahí las hermanas que hablaron, de la desobediencia, de la maldad, de la corrupción moral, espiritual, ética, porque aquí es de todo un poquito, ¿cierto? Y este rollo es el que quema Joacim, y luego entonces se hace un nuevo escrito. Posiblemente se habla de que este escrito que hace Jeremías es correspondiente a los años 626 a.C. y 586 a.C. Porque incluso Jeremías narra en un par de pasajes cuando viene el rey Nabucodonosor y se los llevan cautivo, destruye todo, y él es testigo ocular de los hechos que está pasando. Es más, el capitán de Babilonia le pregunta a Jeremías si quiere irse con ellos a Babilonia o se quiere quedar ahí. Y Jeremías se queda ahí, y de hecho se hace una revuelta que se cuenta también en este libro, y a él se lo llevan a Egipto. ¿Ya? Entonces, por eso se pone este año 586, porque justamente él es testigo de todo lo que sucede respecto a Judá y a Jerusalén. Estas profecías se están cumpliendo literalmente. ¿Ya? Bueno, hay solo un pasaje, mire, quiero, antes de cambiarme, solo hay una partecita que se cree que no la escribe en sí Jeremías, porque mire, por favor, capítulo 51, vaya conmigo a Jeremías, capítulo 51, en el verso 64. Qué largo este capítulo. Cuando termina este versículo dice: hasta aquí son las palabras de Jeremías. Entonces, se piensa que hasta ahí son las palabras de Jeremías, lo que él escribió, y el capítulo siguiente, que es el capítulo 52, algunos piensan que es un agregado, a lo mejor a una edición, o incluso algunos creen que Baruch terminó mostrando ahí todo lo que tiene que ver con la caída de Jerusalén. ¿Ya? Este relato del capítulo 52, de este pasaje, es muy parecido a lo que está en el segundo de Reyes, capítulo 24, del verso 18 hasta el capítulo 25-30. Ya uno podría a lo mejor comparar y se va a dar cuenta que es muy, muy, muy parecido. ¿Ya? Entonces, por eso algunos creen que posiblemente lo escribió otra persona y no necesariamente Jeremías. ¿Ya? Por ahí también se niegan a otros pasajes, por ejemplo, se habla en el capítulo 17 de un tema del sábado, otros dicen parte del capítulo 10, y usted sabe que los que son estudiosos empiezan a comparar la lingüística y todo lo demás, y se discute algunas partecitas, pero en realidad, en general, el libro completo se le da como autoría a Jeremías. Respecto del profeta, que los que no han contestado el cuestionario y lo hacen después de esta clase ya tienen 10 puntos menos, aun cuando se revise y a usted le aparezca un 100, yo puedo modificar después y le pongo un 90. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí le voy a decir muchas cosas que estaban en el cuestionario. Como por ejemplo, profeta, su nombre significa Jehová exalta o a quien Jehová ha designado. Es hijo de Hilcías, porque lo dice el versículo 1:1, y dice que era de una familia sacerdotal que estuvieron en la ciudad de Anatot. ¿Ya? El libro de Reyes nos menciona que allí, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, veamos por favor, primer libro de Reyes,
capítulo 2, verso 26, dice, 2:26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, bien, no era este. No era este versículo. ¿Por qué me confundí? Bueno, ya lo voy a mirar después porque no es ese el que yo quería, es otro que habla justamente de la ciudad de Anatot. Denme un segundo a ver si es el que yo pienso. No es. ¿Y si fuera segundo de Reyes? ¿Por qué esta cosa me confundió? Ya, después lo voy a buscar con calma, pero porque hace alusión a los sacerdotes que pertenecían al linaje de Elí. Y Elí, recuerden que es el sacerdote Samuel, ¿ya? Vemos claramente en este capítulo número 1 que Jeremías recibe su llamado de parte del Señor a temprana edad. Algunos piensan que él quizás tenía como unos 20 años, imagínense, jovencito, porque corresponde un poquito al periodo del rey Josías. Ya vamos a mirar también eso. Y en este primer capítulo, entonces, que lo vamos a ver también, está su llamado. También a él se le prohíbe casar y tener hijos como una señal profética para el pueblo. Así que no sé si aquí en esta clase hay alguien no se ha casado. Bueno, pregúntele al Señor si es una señal profética que usted no se case. No, mis queridos, una broma. Ya, entonces, pero a Jeremías sí se le prohíbe casar y tener hijos. Entonces, también, ¿cierto? Hay, a causa de las profecías, alguien lo mencionó ahí, que estuvo en un calabozo, también fue arrojado en una cisterna con barro. Hay un sacerdote, el Pasur, que le da una bofetada por ahí también, lo cachetean, ¿cierto? Entonces vemos que él igual sufre bastante para llevar el mensaje a un pueblo rebelde, duro, y luego entonces cuando ya viene todo el tiempo del destierro, como lo mencioné hace un ratito atrás, el capitán de Babilonia lo deja libre, se le permite decidir dónde quedarse, sin embargo, en los pocos que quedaron allí se hace una rebelión y se lo llevan a Egipto, junto con otros judíos que quedaron allí. Sin embargo, de su muerte en sí mismo no se sabe. Algunos dicen que quizás murió allí en Egipto. Otros dicen que fue apedreado por judíos que vivían en Egipto. Otros dicen que regresó a Babilonia y que murió en Babilonia. Bueno, eso no se sabe con exactitud. Su ministerio posiblemente duró unos 45 años probablemente, desde el año 13 del reinado de Josías, que lo vamos a ver ahora, y después de la caída de Jerusalén. Entonces, como aquí yo tengo mi súper línea de tiempo, quiero que me miren primero, ya voy contigo, Ibis. Fíjese a su lado izquierdo, superior de la pantalla, tengo a estos reyes. Y ahí tengo a Usías, ¿se acuerda que vimos la semana pasada cuando murió el rey Usías? Vi yo sentado al Señor en su trono alto, ¿cierto? Lo vimos con Isaías. Jotam, 16 años, Acaz, 16 años que reinó, un rey malo. Ezequías fue un buen rey, 29 años, y se acuerdan que quedamos que Isaías está con Ezequías, lo levanta el Señor de esta enfermedad, y a Ezequías no se le ocurre nada mejor que mostrar los tesoros del templo de la ciudad y todo. ¿Se acuerdan que viene una palabra profética que le dice que se van a llevar todo y Ezequías se pone contento que no va a ser en su tiempo? Imagínense. Y luego tenemos al rey Manasés, y usted lee la historia, este rey Manasés fue malo.
muy mal. Y aquí corroboro un poquitito lo que dice Jennifer. Manasés, se habla de que él pasó a sus hijos por el fuego dedicado al dios Moloch, ¿ya? Era una forma que tenía este dios que tenía las manos así y estaba caliente, abajo había calor, fuego y se sacrificaban a los hijos allí, a los niños, a los bebés sobre todo. Y se dice que Manasés hizo eso y llevó al pueblo no solo a la idolatría, él consultó adivinación, ¿no? Sí, este Manasés es muy malo, aunque Dios lo perdona. Pero bueno, todo lo que dejó, imagínense, por 55 años, erradicarlo era muy difícil. Después aparece Amón, por 2 años, un rey malo, y aquí aparece Josías. Este rey Josías es bueno, buenísimo, un poquito más que Ezequías, de hecho. Porque Josías, cuando uno lee la historia de Josías, este Josías permite y paga para que se empiece a ordenar el templo, para que se hagan muchas cosas buenas, y en el tiempo de Josías se encuentra el libro de la ley. Y cuando se encuentra el libro de la ley, Josías lo lee y se da cuenta y dice, no, hemos hecho todo mal, todo mal, todo mal, Señor, ay, perdónanos. Y Josías empieza a ordenar toda la casa y empieza a ordenar, hay unas reformas que él hace, eso está en Reyes y en Crónicas que usted lo tiene que leer, y Josías de hecho se celebra la Pascua como nunca antes, si bien con Ezequías se celebró, pero con Josías se vuelve a celebrar la Pascua como nunca antes, él ordena todo, él saca todos los lugares altos de idolatría. Entonces es en este periodo que uno podría decir, wow, súper bueno, si usted se fija, aquí teníamos en el 750 más o menos al rey Usías, y aquí en el 696, más o menos en este periodo que estuvo Isaías. Pero ahora en el 626 aproximadamente aparece el rey Josías en este reinado, un muy buen rey. ¿Ya? Hasta el 586 dijimos que va a estar Jeremías, lo dejé ahí con verdecito. Tiene como contemporáneos a Sofonías y a Habacuc. ¿Ya? En esa, no precisamente justo en esa fecha, pero son parte de todo el ministerio largo que tiene Jeremías, son sus contemporáneos. Entonces, vemos aquí que luego está, fíjese muy bien, porque esto es importantísimo a la hora de leer este libro, porque este libro es desordenado, no sé cómo quién, pero es desordenado este libro, cronológicamente hablando, porque cuando usted va a leer, y no sé si los que leyeron hasta el capítulo 25 lo notaron, pero cuando sigan ustedes la lectura se van a dar cuenta que dice, palabra de Jehová que vino en tiempo de Josías, y uno al tiro dice, ah, un buen tiempo. Después dice, palabra que vino, mire, Joacás reinó 3 meses, 3M son 3 meses, o sea, no reinó nada Joacás, malo. Joacim reinó 11 años, un muy mal rey. Y dice, en algún momento, palabra que vino a Jehová en tiempos de Joacim. Y uno dice, ah, ya, en tiempos de Joacim. 11 años reinó Joacim. Después Joaquín, 3 meses solamente, y después viene Sedequías. Sedequías reinó 11 años. En el año 9 ya vino sobre ellos lo que fue, los sitiaron por 3 años antes de que cayera Jerusalén. Entonces, Sedequías es nuestro último rey antes que se cumpla la palabra profética. Entonces, usted ahí va a notar que en algún momento dice, palabra de Jehová que vino al profeta en tiempo de Sedequías. Y usted está creyendo que estamos justo en Sedequías y después se devuelve Joacim. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora en una tabla que le tengo. ¿Ya? Entonces, para que usted tenga en cuenta, porque recuerde que el contexto histórico va a marcar mucho. Con Josías se hicieron muy buenas cosas, aunque no hubo un cambio permanente en la gente, por supuesto. Después 11 años con Joacim haciendo lo malo, con Sedequía, malos reyes. ¿Ya? Ibis, me ibas a preguntar antes de que yo continúe. Ibis, a la 1.
Ibis, a las 2. Sí, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Aló? Sí, perdón. Es que no iba a consultar por el tema del cuestionario de Jeremías justamente por lo de la fecha. ¿Se acuerda que yo le comenté? Sí, Lo pero de, no sé si a alguien más le habrá pasado eso, de confundirse con lo de la fecha. le explico ahora, Ibis. Ya. Sí, solo que el cuestionario tenía no solo una pregunta por los años, sino que tenía algo agregado, porque decía que el ministerio de él podría haber durado aproximadamente unos 50 años, que uno si dice 45 o 40, da lo mismo, pero el punto principal ahí decía, y no obtuvo ningún resultado, que eso era más bien lo que hacía que fuese verdadero, más que el hecho de los años. Sí, Porque en eso, realidad, no, por eso me costó a mí. Incluso yo lo habría puesto inicialmente de verdadero y después, cuando averigué lo de los años bien, yo dije, claro, y qué raro, ¿no? Que yo dije, incluso pensé que era como una pregunta capciosa, así que decía lo de lo que estaba bien, pero para después equivocarse con los años. Yo pensé que era al revés, no que eso le decía lo verdadero, sino que los años decía que era falso. Pero bueno, ya voy a por la próxima voy a preguntar para la próxima antes incluso. ya sí, la puedo considerar, la puedo validar quizás por lo que se piensa. Yo igual Pero pensé que por los años, ministra, era, era ¿falsa? lo falso. Sí, me confundí igual Ya, en eso. sí, lo que pasa es que algunos piensan que fue hasta 50 años, entonces por eso lo dejé como un Claro. aproximado de 50, porque no se sabe con exactitud si realmente empezó como en el año 13, sí se sabe que por lo menos hasta el 586. Monse, Tengo una duda. Se supone que cuando Joaquín, bueno, el reinado de Joaquín es 3 meses, y a Joaquín lo llevan cautivo a Babilonia. Entonces, ¿cómo surge el reinado de Sedequías? Si se supone que ya cayó Jerusalén, ahí como que no recuerdo cuál fue. es que con Joacim no ha caído completamente. No, Joaquín se lo llevan cautivo a Babilonia. Sí, pero ahí es un tema que Nabucodonosor pone a Sedequías como rey. Ah, que era el hermano, ¿no? Sí, Ah, sí, ya me acuerdo. Ya. de hecho le cambia el nombre. El rey de Babilonia le Sí, cambia el nombre. sí, Se sí, llama sí, Matanías, ya. algo así, le pone Sedequías. Sí, ya Sí, me acordé. Ya, porque era eso. recuerden que fueron 3 etapas. Con Joacim hay un momento que es en el año 605 que se van cautivos la primera vez y se llevan la crème de la crème. Después, Claro. en el 597 viene otra invasión y se llevan cautivos. Entonces ahí se va Joaquín y dejan como rey a Sedequías, porque todavía no ha caído completamente Jerusalén. Ya. Eso era, ministra, que se me había olvidado ese detalle. Sí, súper, ¿no? Está bien. Gracias. Y súper, bien. Entonces, vemos que al principio del reinado Joacim fueron pronunciadas las primeras palabras de los capítulos 10 al 20, pero después vamos a mirar, yo les voy a mirar ahí el desorden cronológico que tiene este libro, ¿ya? Ya lo vamos a ver, ¿ya? Y ya dije que Sofonías y Habacuc fueron contemporáneos de él, y ya, ojo, ya en el exilio después del 586, recuerden que esa fue la caída completa, pero ya en el exilio estaba Daniel y Ezequiel. Ya en el exilio, escuchen, Jeremías está predicando aquí en Jerusalén, está con su mensaje, está en el tiempo de Sedequías y Daniel ya estaba en Babilonia, porque recuerden que se fue en el año 605. Y Ezequiel también estaba en Babilonia, porque a Ezequiel se lo llevaron en el año 597. ¿Ya? Entonces, si usted lo mira desde una perspectiva así general, Jeremías está en Jerusalén,
Por ahí va a aparecer Sofonías, por ahí aparece Habacuc, y en Babilonia está Daniel y Ezequiel. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me sigue? Si alguien no me sigue, va a tener que tratar de ver este panorama histórico con los reyes y todo eso. Y tienen que siempre recordar las fechas de los exilios, porque son muy importantes. ¿Cuál es la contribución teológica que tiene este libro? Primero, la soberanía de Dios en la historia. Y quiero que podamos mirar este pasaje. Jeremías 18. El verso 7 al 10. Si Montserrat me lo puede leer, por favor. Pero antes de eso quiero saber, ¿hay algo que está pasando? No sé. Sí, lo que pasa es que todavía estaba encendida la otra reunión y la hermana Anita estaba ahí. ¿Pero ya Entonces, volvió? espero que sí, por lo menos ya la otra reunión ya terminó, porque logré sacarla de esa reunión para que no quedara ahí pegado. Así que me Ok. imagino que ya volvió. Sí, al menos aquí yo no veo otra reunión abierta. Sí, no, sí, ya está cerrada, solamente está abierta porque ya no hay más asistentes allá. Ministro, lo que pasa es que Anita inició una reunión nueva y estaba ella sola. Entonces, intentamos varias veces de que saliera, volviera a entrar, de que cerrara la aplicación, volviera a abrir, y no se puede conectar. Entonces la tengo en el teléfono. Está escuchando la clase desde WhatsApp. Pero mándenle el link, pues. Sí, con el link, si se conecta directo al link va a entrar sin Lo problema. voy a volver a intentar. Gracias. Sí, tienes que copiarle el link y ahí puede entrar Anita. Bien. Ya, Monse, si me puedes leer los versículos, por favor. Yo creo que se Perdón, abre el ahora micrófono. sí, Ahora sí. sí, perdón. Está Ya, bien. del 7 al 10, ¿cierto? Sí. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del reino, para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Súper. Si ustedes se fijan ahí, este es por lo menos un pequeño ejemplo de mostrarnos la soberanía de Dios en la historia, porque se habla de que el Señor dice en un instante, yo estaré contra los pueblos para arrancar, derribar y destruir, pero si este pueblo se convierte, entonces yo me detengo de ese mal, pero si no se convierte, entonces traigo el castigo que voy a hacer delante de ellos. ¿Ya? Y así vamos a ver en varios pasajes que el Señor muestra su soberanía de hacer. De hecho, hoy día varios al principio dijimos que era un rebelde, un pueblo malo y todo lo demás. Y vimos la paciencia de Dios, pero aún en su paciencia, Él también, ¿qué hace? Después, dar palabras también de consuelo y de ánimo. Otra contribución teológica que este libro hace y que es muy, muy importante es acerca del nuevo pacto. Vamos a leer Jeremías capítulo 31. Le voy a pedir al hermano Pedro si puede leer capítulo 31, los versos 33 y 34, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha? ¿Sí? sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Diré mi ley en su mente, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios
y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, amén. Entonces aquí vemos que el Señor habla de este nuevo pacto. Dice, y este es el nuevo pacto que haré. Daré mi ley en mente, en el corazón. ¿Por qué? Porque antes la ley estaba como fuera de ellos, ahora debería estar dentro de ellos. Y por supuesto que este nuevo pacto luego se ratifica en el Nuevo Testamento y el libro de Hebreos nos dice que en Cristo ahora estamos en este nuevo pacto, pero ya lo estaba profetizando Jeremías. ¿Sí? Y tercero, la otra contribución que hace este libro es respecto a la fortaleza en la fe personal. Porque como bien alguien lo dijo por aquí en esta clase, de que en algún momento él quiere renunciar. En algún momento el Señor también le dice, ya no haré más por este pueblo, si yo no voy a escuchar nada más. ¿Y cuánto es lo que sufrió por llevar adelante su ministerio? Y aquí hay algunos que lo catalogan, no sé si de manera despectiva o no, pero le han puesto el profeta llorón. Porque resulta que en este libro vemos mucho de sus emociones, mucho de lo que él sufre por llevar adelante el mensaje, por llevar adelante su ministerio frente a un pueblo que no quiere escuchar y que está haciendo cada día lo malo, y él sufriendo en el corazón sabiendo lo que les espera como pueblo, y además teniendo tanta opresión, no solo de que la gente que no lo escucha, porque podrían ser indiferentes, pero además él sufre con alguien que lo golpea, con alguien que lo pone en el cepo, de alguien que lo pone en una cisterna, de alguien que le quema el rollo que le escribió, de alguien que a lo mejor le dice que él es falso, está profetizando falsamente, o sea, además lo injurian respecto a eso. Entonces, vemos en este libro mucho de su condición, ¿cierto? Personal, de su fe. Y cómo a pesar de eso, él no claudica, a pesar de eso, él no dice, ya, Señor, ya, me aburrí, como dijo la Jennifer, si fuera el Señor los mato a todos, listo. Y vemos que él siguió en pie. De hecho, hay un pasaje, parece que es aquí, que casi en el último capítulo, como en el capítulo 42, antes de hacer algunas cosas, yo veo ese pasaje y me dio hasta rabia, porque le dicen, va al pueblo y le dicen, ora por nosotros, lo que el Señor diga, eso vamos a hacer. Cuando lleguen al capítulo 42 lo van a leer. Y este pobre Jeremías dice, ya, yo voy a orar por ustedes. Le dice, vengan en 10 días y yo les voy a tener una palabra de Jehová para ustedes. Pasaron los 10 días y él les dice, esta es la palabra del Señor. Y ellos dicen, amén, así haremos y todo. Y después hicieron lo contrario y uno dice, ay, qué horror que le pasa a esta gente. Y Jeremías, conociendo igual como la gente era, al final, él nunca claudica en su ministerio. Y ahí, mire, la lección práctica que podemos sacar enseguida es que el ministerio no depende de los resultados, sino de su obediencia. A lo que el Señor a usted en lo personal lo llamó, usted no esté pendiente, es que no me resulta, ay, es que yo llamo y nadie va, es que los de mi mentoría no me responden el mensaje que les envío, no les voy a mandar ni un mensaje más, me tienen aburrida estos hermanos de la tutoría. No, usted sea obediente. Usted haga lo que el Señor le ha pedido que usted haga. Más allá de los resultados, más allá de que usted quiere que le pongan dedito para arriba, que le pongan corazones, y a lo mejor la gente ni lo están inflando a usted. No importa. ¿Sí? Usted haga lo que el Señor le ha pedido. Cuidar a la novia, estar ahí atento, mandarle el mensaje, escuchar al hermanito y hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos corresponde hacer. Y si nos toca sufrir, si nos toca sentirnos, un poquito heridos, hermano, o sea,
No sé, usted mire el sufrimiento de Jeremías con que a lo mejor un hermano hoy día en un culto no lo saludó. O el hermano le dijo, no me quiero sentar en esta silla, le dijo a la mujer. Y uno se siente y se duele en el corazón. Pero a Jeremías le pegaron, estaba afuera del templo y él empieza a profetizar y le pegaron. O llegan y lo toman y lo echan ahí en una cisterna que apenas hay agua tenía. Entonces a nosotros a veces sufrimos tan re poco, mi querido, y le ponemos cosas y decimos, no, ya no quiero hacer más mi ministerio porque los hermanos no me responden, no quiero seguir con esto. Y mire, le ponemos todos esos elementos de sufrimiento cuando a veces no es ningún sufrimiento. ¿Amén? ¿Me lo recibe eso? Damaris. Sí, sí lo recibo, ministra. Amén. Quería comentarle que yo me sentía, cuando empecé a leer el libro, yo me sentía así como, yo decía, wow, qué fuerte que cómo el Señor habla, cómo habla sobre el pueblo, y dentro de mí así había como algo que será de ahora, porque ahora estamos como que peor. Y hace poco yo salí a evangelizar y todo, o sea, ministra, como que 2 personas me aceptaron el mensaje, 2 personas. Y ese día yo lloré y lloré y llegué a mi casa y le estaba contando a mi esposo y lloré. Y entonces yo decía ya como que, Señor, ya, yo no quiero llorar más, pero era que me sentía tan triste porque como 2 personas nada más me recibieron que le estaba dando como un tratado diciéndole, Cristo te ama, te voy a invitar a la iglesia. Pero de resto, todo el mundo me rechazó. Y cuando salí de allí, le estaba comentando incluso a mis mentores que están acá en la clase, y yo le decía, me siento mal, malísimo, me siento, no voy a evangelizar más nunca. Pero no, después yo dije, no, o sea, es como una prueba, obviamente yo estoy obedeciendo la palabra del Señor, estamos llevando su palabra, y ahorita que dijo esto, ser obediente más allá del resultado, de verdad que me gustó muchísimo. Gracias, ministro. Bien, gracias Damari por su aporte, porque sí, eso es una realidad, nos pasa mucho cuando salimos a hacer evangelismo y sentimos que la gente un poquito nos rechaza, o igual le da pena porque dice, hoy se está perdiendo la gran oportunidad de su vida, pero más allá de sentir como la pena que el otro no recibió, uno se siente mal porque uno se siente rechazada, uno, más que el mensaje, y uno dice, ya, lo perdiste, y uno dice cosas así, pero sí es importante que podamos tener la actitud correcta a la hora de hacer también nuestro servicio, nuestro llamado a lo que el Señor nos ha enviado. Luego tenemos el bosquejo básico de este libro, que sería así. Capítulo 1 va a estar nuestra introducción y el llamado del profeta. De los capítulos 2 al 45 son profecías contra Judá y Jerusalén. Esta parte la vamos a ver hoy día, por supuesto, al capítulo 25. Y luego, del capítulo 46 hasta el 51, hay profecías contra varias naciones. Un poquitito también lo que hace Isaías, ¿cierto?, de profetizarle a otras naciones. Y le dejamos como suplemento el capítulo 52, porque se habla ahí también de la caída de Jerusalén, cuando a lo mejor ya también había pasado, porque de hecho los capítulos ver un poquitito, en el capítulo 51, no, están los juicios, perdón, el capítulo 44, 43, por ahí, se habla todo el tema de que ellos fueron a Egipto, o sea, ya había pasado, entonces en el 52 nos encontramos de nuevo como con la caída de Jerusalén, y suena como raro, por eso lo dejamos ahí como que es un suplemento, una cosita agregada. Y entonces, míreme atentamente esta imagen, por favor. Atentamente, todos mirándome la pantalla para que no se me pierda. Esta es la tabla cronológica de Jeremías. Fíjese muy bien, del capítulo 1.1 al 6.30, esos capítulos, se piensa que fue en el año 626 a.C., en el reinado de Josías. Y uno dice, un muy buen rey, excelente.
Fíjese ahora, del 7.1 hasta el capítulo 20.18, serían los años aproximadamente 608, 605, porque acuérdense, 605, primer destierro, se nos va Daniel. Es en el reinado de Joacim, un mal rey. Ahí vamos bien en el orden, ¿ya? Pero mire, en el capítulo 21.1 hasta el 24.10, año 597, 588 aproximadamente, porque todavía no ha caído Jerusalén, el reinado de Sedequías. ¿Ya? Y ese orden está bien, Josías, con uno ahí entre medio chiquitito, Joacim, uno entre medio chiquitito, y reinado de Sedequías. Eso está bien. Pero mire ahora, en el capítulo 25, Jeremías se nos retrocede ahora y vuelve a estar en el reinado de Joacim. Y esa cosa ahí se nos pone un poquitito complicada, porque usted se va a tener que ir cambiando de marco histórico para allá, para acá, para allá, para acá, de todo lo que hace. Entonces yo le voy a subir en un momento más, no sé si me alcanzan a ver allí, pero dice tabla cronológica, donde están todos los capítulos y a qué rey corresponde. ¿Ya? Entonces yo se lo voy a subir, lo voy a dejar igual en Teams y en Q10, cualquiera de los dos, para que lo tenga, para que usted vaya leyendo, porque hoy día vamos a estar hasta el capítulo 25 y no hay mucho, ¿ve? Josías, Joacim, Sedequías, se devolvió un poquitito, que es lo que vamos a ver hoy día. Pero de ahí en adelante, cuando usted lea del capítulo 26 al 52 para la próxima semana, no, ahí va a ir Sedequías, Joacim, después Sedequías, después Joacim, después Sedequías, después Joacim, Joacim, Sedequías, Sedequías, Joacim, Sedequías, y así. Se va a volver loca con este libro, loco. Pero lo importante es que usted siempre mantenga como, ¿por qué yo le digo que esto es importante? A veces uno no lo nota, pero es importante porque cuando le está hablando a Sedequías, usted tiene que saber que es inminente la caída de Jerusalén. Con Joacim, no. Con Joacim falta por lo menos, si el reinado de Sedequías duró 11 años, por lo menos faltan 11 años todavía. Entonces, y Joacim también fueron como 11 años. Entonces, no es tan inminente. Si bien es cierto, hay un destierro, pero todavía no ha pasado el segundo. Entonces la palabra profética que está diciendo todavía es de alerta, todavía es de decir, oye, ten cuidado, vienen sobre nosotros, cambien, por favor, van a venir sobre nosotros. Segundo destierro, 597, con Sedequías. Entonces, oye, ya, o sea, no hay más tiempo, Jerusalén va a caer, nos van a llevar cautivos, van a llevar a lo mejor a los de nosotros, pues los van a hacer eunucos, por favor, se va a destruir toda esta cosa, cambien. Porque de hecho, cuando uno lee la historia del reinado de Josías, escúchenme muy bien, viene una profetisa a hablarle a Josías y le dice que va a caer Jerusalén y le dice, pero tú como has sido un muy buen rey, le habla al profeta, la profetisa le dice, no va a ser en tu periodo, tú vas a dormir en paz. Y eso es espectacular porque Josías trató de hacer lo mejor que pudo para que el pueblo volviera su corazón a Dios. No pasó nada así, pero él en su deseo de honrar al Señor, si él fue inclusive a varios lugares, sacó los altares, sacó el culto a Baal, sacó el culto a Cera, él rompió cosas, no como otros sí celebraban la Pascua, pero no sacaban los altares altos. Josías sí hizo una reforma muy potente y él muere contra el rey Necao, va a pelear y muere, posiblemente en el 609, por ahí, él muere. Y Dios le habla que en su tiempo no iba a venir este destierro ni nada, por amor a lo que él había hecho. Entonces, fíjese que el cambio, por supuesto, de la profecía va a cambiar de acuerdo a este marco histórico. ¿Ya? ¿Me siguió? ¿O ya lo dejé enredado con tanto Joacim y Sedequías? Háganme deditos para arriba, caritas tristes, no sé, alguna cosita, corazones, no sé. Eso, súper. Y no se me queden dormidos ya.
Tómense un tecito, un cafecito, cómense un chocolatito, alguna cosita para que las neuronas funcionen. Vamos ahora al detalle. Contenido del libro. Capítulo 1, donde encontramos esta introducción, donde hay antecedentes del profeta. Se nos menciona que es hijo de Hilcías, ¿cierto? Que es de Anatot, que es esta ciudad de sacerdotes. Y ahí en el verso 2 dice palabra que vino en los días de Osías. Entonces ya nos pone en un marco histórico. Quiero que todos tengan abierta su Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 1. ¿Ya? Y también nos menciona el verso 3, en los días de Joacim y en los días de Sedequías, hasta la cautividad. ¿Ya? Entonces así nos marcó todo el periodo que él va a estar abarcando como profeta. Del versículo 4 hasta el versículo 10, entonces tenemos el llamamiento del profeta, que él se considera un niño. Sin embargo, el Señor le habla de que no tema porque va a estar con él. Dice que extiende la mano, toca su boca, diciendo que las palabras van a estar sobre él. Y su ministerio tiene que ver con estos reinos para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar, plantar y todo eso. Del versículo 11 hasta el verso 16 podemos ver dos visiones que confirman el llamado del profeta. Por un lado, ve una vara de almendro que florece, y por otro, la visión que tiene es de una olla hirviendo. ¿Ya? Con estas dos imágenes, entonces, el Señor le hace ver cómo va a ser como identificado un poquitito su llamado, ¿sí? Y a lo que se va a enfrentar. Y luego, los versículos 17 al 19 de este primer capítulo cierra entonces con este desafío al profeta. Le dice que va a ir delante de un pueblo. Él va a ir como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, dice como un muro de bronce. Imagínense todo eso así como muy fuerte, delante de ¿qué? De los reyes, de los príncipes, de los sacerdotes y del pueblo. Es decir, su llamado no solo tenía que ver con hablarle a los reyes, sino que a todos. Versículo 19, pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué hermoso llamado, potente llamado del Señor. Saber desde que él era pequeño, ¿cierto? Ya estaba destinado para cumplir este ministerio. Ahora, de los capítulos 2 al 45, fíjese, al 45, que es muy largo, tenemos profecías relacionadas con Judá o con Jerusalén, pero lo vamos a subdividir para que podamos ir entendiéndolo un poquito más. Capítulos del 2 al 25, que es la sección que ustedes tenían que leer para hoy, nos muestra el castigo divino sobre Judá. Y muy bien, algunos de ustedes lo dijeron, mostraba la rebeldía del pueblo, la idolatría del pueblo, cuán testarudos eran, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a ver del capítulo 2 al 20, que son 8 profecías generales, no detalladas todavía, respecto al castigo, y vamos a ver también 4 profecías específicas de castigo. Fíjese, 8 generales y 4 que van a ser específicas de castigo. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces vamos a ir mirando en qué parte está este primer mensaje y vamos a ir tocando algunos versículos importantes que le den entonces sentido al mensaje. Vamos primero con, me captaron esta idea, ¿cierto? El primer bloque, 2:45, pero de este 2:45 la primera parte es del 2 al 25, que es lo que vamos a ver, el castigo divino, y ahora lo vamos a subdividir. Vamos a ver las profecías de castigo. Mensaje número 1. Está en la sección del 2.1 al 3.5. Toda esa sección. De hecho, cuando usted la lea,
trate de saltarse los subtítulos. ¿Se acuerdan que hemos visto, lo vimos cuando estábamos en primer año, los subtítulos nos estorban a veces? Entonces usted tiene que saltarse esos subtítulos y tratar de seguir toda la lectura. Y en esta sección, fíjese, verso 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Ya? Entonces ya ahí se nos establece primer mensaje. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué cosa? Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el destierro, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Ya, no voy a leer todo, por supuesto, porque usted ya lo leyó. Solo versículos importantes, ¿ya? Fíjese que ahí le dice de la fidelidad de tu juventud, del amor, ¿ve? Vamos a ver estas figuras muchas veces que la trata a Jerusalén o a Judá, la trata como una mujer, ¿ya? Pero no una mujer que se porta muy bien, sino que una mujer infiel, una prostituta. Muchas veces lo menciona como así. Y declara, por supuesto, el pecado de su pueblo. Vea el verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Ahí está mostrando entonces su maldad. Mira el versículo 21, dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces ahí ahora la está comparando con una viña. ¿Se acuerdan que Isaías también hizo esa misma figura en el capítulo 5? Isaías dice, yo tenía una viña, la planté, la regué, le hice la fuentecita por el lado, todo, y esperaba que diera uvas buenas y da uvas silvestres, uvas malas. ¿Ya? Entonces vemos también que hace esta figura comparándola entonces con una viña. ¿Ya? Verso 34. Dice, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. Era lo que decía alguien por ahí que pensaba que podía ser como inocente. ¿Ya? Entonces, en este primer mensaje, ¿qué se declara? El pecado de Judá usando esta figura de una viña o de una prostituta. Mensaje número 2. Parte desde el verso 6 del capítulo 3 y va a recorrer hasta el capítulo 6, verso 30. Miremos algunas cositas de esta sección. ¿Qué es importante? El verso 6 que nos dice, en el capítulo 3, verso 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Entonces ya nos estableció dónde estamos, reino de Josías. Todavía nadie piensa ni en un destierro, nadie está pensando en ninguna cosa. ¿Ya? Y aquí entonces, como es en el tiempo de Josías, Josías quiere hacer lo bueno, quiere que la cosa funcione bastante bien, y aquí se le empieza a comparar con su hermana, que es Israel, porque había caído hace un tiempito atrás, en el 722, había caído Samaria. ¿Ya? Entonces dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Israel se está refiriendo ahora al reino del norte. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, que está tratando de decir que hacían idolatría. ¿Sí? Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió.
y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ve que ahí la está tratando de que son hermanas. Israel hace lo malo, está como una mujer, ¿cierto?, fornicando, y la hermanita, que es Judá, está viendo esto mismo, y entonces, por supuesto, va a hacer lo mismo. Verso 10 dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Verso 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Verso 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Capítulo 4, verso 4. Gran versículo. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y ahí obviamente está haciendo esta figura de la circuncisión que le hacían a los pequeñitos, ¿cierto?, a los bebés, para hacerles ver entonces que ellos tenían que ahora sacar o sacar de su vida eso que no estaba bien en su corazón. Verso 14. Todos me están siguiendo, ¿cierto? Si alguien anda perdido, tiene que avisarme. Estoy en el capítulo 4, verso 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Entonces, imagínense, repetitivamente este concepto. Conviértese, lave, limpie, saque lo que está en su corazón, su iniquidad, sus pensamientos. Y el versículo 19, lindo, ahí vemos a Jeremías. Mis entrañas, dice él, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, alma mía, pregón de guerra. Y ahí entonces le aparece este fuego, este celo, ¿cierto?, para seguir anunciando el mensaje. Fíjese ahora el verso 30, le dice, y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. ¿Te das cuenta que la está tratando como una mujer y es linda la figura que igual hace en un sentido? Porque está diciendo, se arregla tanto para sus amantes, pero te van a menospreciar igual. Y fíjese que dice, pintes con antimonio tus ojos. El Señor ya sabía de maquillaje. Capítulo 5, tenemos ahí también un muy, muy buen pasaje para referirse a su... ya no tengo el 6. Y la hermanita. En el capítulo 5, mire, indica las razones, ¿cierto?, por qué ellos han sido así y el juicio que viene. Veamos el 5, 18. Mire lo que dice. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. El verso 23 dice,
No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. ¿Ya? Entonces ahí el Señor está dando las razones por qué. ¿Quién me habló? Evelyn Barría, perdón, sabe que me perdí. Estábamos en el capítulo 25, ¿cierto? Versículo 18 y 19 leí y después el 23. Ya, gracias, perdón por la No, interrupción. está bien. Entonces aquí vemos, incluso nos indica después desde dónde va a ser este castigo que van a tener. La descripción del juicio, de cómo va a ser. Mire, vea por favor conmigo el capítulo 6, verso 23. Mire, dice, arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. En el versículo anterior les indica de dónde viene. Dice, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levanta de los confines de la tierra. Mira cómo lo describe. Dice, son crueles. Entonces le está advirtiendo tanto el Señor. Dice, se escucha como un sonido que viene. Viene contra nosotros. Uy, yo estaría ahí, me daría miedo hasta escuchar eso que está hablando el profeta. Pero ellos, por supuesto, no lo escuchan. ¿Ya? Entonces así cerramos este mensaje en el tiempo de Josías. Compara a Judá con Israel, una hermana infiel, ¿cierto? Se habla de estas profecías de juicio, de destrucción, porque estamos en estas profecías generales. Indica que es del norte este juicio, cómo va a ser, ahí dice que son crueles. Y entonces ya vimos la razón en el capítulo 5 que tiene que ver con que ellos fueron infieles sirviendo a dioses extranjeros. Mensaje 3, del capítulo 7 hasta el capítulo 10. Y ahí usted luego vuelve a fijarse, ¿ve? Capítulo 7, ¿qué dice la primera frase? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Entonces es un mensaje que él da a la entrada del templo. Se pone ahí en la casa del Señor en la puerta y da este mensaje. ¿Y por qué lo da ahí? Porque piensen que el templo era figura de la presencia de Dios y ellos creían que iban a estar seguros si el templo estaba como bien, como que el templo los iba a proteger y todo, pero aquí vemos que la incansable advertencia hacia Judá. Y ahí es donde vemos que el Señor le dice, ya no ores por este pueblo, no levantes clamor, no ruegues por ellos, ya no lo haga, porque en realidad están muy, muy, muy lejos de mí. Mire por favor el verso 25, 7:25. Dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te dirán, los llamarás y no te responderán. Entonces vemos ahí las incansables veces que el Señor le habló a su pueblo. ¿Sí? Y aquí vemos que Jeremías se tuvo que rapar en señal de luto, se tuvo que sacar ahí todo el pelito. Y vemos otra vez en el capítulo 8 los sentimientos del profeta. ¿Sí? El verso 18, 8:18, sígame por favor. Dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí.
He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Qué impresionante carga lleva este profeta. Por eso cuando a veces dicen el profeta llorón, lo hacen de manera despectiva, me carga que lo traten así. Yo soy la defensora de los profetas ahora. Porque resulta que, imagínense que usted lleve esta carga tan importante de saber que viene un castigo. El Señor le está mostrando, le está diciendo de dónde viene el castigo, cómo son, y él está ahí angustiado y dice, el quebrantamiento, sufre el clamor del pueblo, que no quieren escuchar. Y por supuesto su oración, que tiene también allí el profeta. Y termino un poquitito con este pasaje, ya les doy la oportunidad. Fíjese el verso 23, es muy importante allí, de este capítulo 9. Así dijo Jehová, le responde, ¿cierto?, a todas estas interrogantes que él tiene. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Okay? Entonces allí claramente vemos una respuesta del Señor a toda esta interrogante que igual tiene Jeremías de todo lo que está pasando y cómo el Señor le hace ver que si en algo a lo mejor hay que gloriarse es en poder entenderlo, en conocerlo y cómo Él hace misericordia, justicia, juicio en la tierra. Y si el pueblo de Israel necesitaba castigo, era parte de la justicia y del juicio de Dios hacia su pueblo. Y esto se nos termina, ¿cierto?, en el capítulo 10, donde hay allí también un tema de estos dioses falsos, de los dioses falsos y de profetas, ¿cierto?, que están hablando lo que no es. Y termina el capítulo, ¿cierto?, con una como pequeña oración nuevamente de Jeremías, donde vemos sus emociones allí a flor de piel, diciendo que el Señor puede ordenar los pasos del hombre. Vi la mano levantada de Montserrat y de Jenny. ¿Hablo yo primero? Sí. Vale. Solo quería comentar respecto también de la lectura que tuve del profeta, cómo él tiene una personalidad tan atrayente en el sentido de que su vida es como una montaña rusa, sobre todo en las emociones. Yo sé que vamos a empezar a ver ahí después a partir del capítulo 11 hasta el 18, que él muestra como un diario de vida de esas distintas emociones, de soledad, de decepción. Me llamaba la atención porque cuando usted estaba hablando respecto a eso, me acordaba de lo que hizo Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínive y pasó todo lo contrario de lo que le pasó a Jeremías. O sea, Jonás llega a la tierra de Nínive y todo el pueblo efectivamente obedece y se convierte al Señor. Pero en este caso no pasó eso. Entonces, esa fortaleza que él tiene y la forma en la que él lo sigue intentando, el Señor lo sigue enviando y él sigue obedeciendo. También yo creo que en algún momento teniendo la esperanza de que la gente sí iba a volver su corazón al Señor. Ahora, también me llama poderosamente la atención
el cómo él ve la destrucción, o sea, él vive en carne propia no solo la destrucción de Jerusalén, sino también el exilio a Babilonia. Y me conmueve porque me acuerdo mucho del terremoto del 2010. Y yo me recuerdo que yo estaba aquí en Santiago, ese terremoto para mí fue una experiencia inolvidable en el Señor. No fue traumática como para otras personas, sino por el contrario. Entonces, cuando yo veía solamente las imágenes que mostraban en televisión de la destrucción de las casas, de que el mar se había llevado a las personas y todo, me conmovía tanto, y yo ni siquiera estaba ahí, yo no estaba viendo eso, solo lo estaba viendo a través de la televisión. Y me dolía el corazón de ver esa destrucción. Entonces me pongo a pensar en Jeremías, cómo tiene que haber sido la forma en la que él vivió a través de sus ojos y vívidamente en el lugar la destrucción de Jerusalén. Eso quería comentar, ministro. Gracias. Sí, qué poderoso lo que dices, claro, ver la destrucción. Oye, sí, el terremoto del 2010 fue terrible en ese sentido, de ver imágenes, imagínense, sí. Toda la razón, Jenny. ¿Monse? Sí, es que cuando estaba leyendo el pasaje de Jeremías 7:1, cuando él decía que se puso a la entrada del templo, am, y empezó a decir, mejorad vuestros caminos y vuestra obra, llevaré a morar en este lugar. Cuando lo leí me di cuenta de que al final eso nunca se pudo, humanamente el hombre nunca lo pudo hacer. Y por eso que después cuando Jesús en el Nuevo Testamento, en el versículo de Juan, o sea, en los pasajes de Juan, dice que si uno guarda su palabra y lo ama, el Padre también lo amará y hará mora, y ellos vendrán a hacer morada en nosotros. O sea, era tanta la incapacidad humana, era tanta la debilidad del hombre que nunca iba a poder morar en la presencia de Dios, porque siempre iba a estar en ese sub y baja de esa relación. Por parte también de la naturaleza de caída que el hombre tenía, pero Jesús al final vino a restaurar eso. Que al final, si todo el que lo ama y hace su palabra, o sea, y la guarda, ya esa morada no va a ser como algo Externo. pasajero en el que el hombre pueda estar, sino que va a ser permanente porque es el Señor el que va a habitar en uno. Y claro, en ese momento y el pueblo no lo podía discernir porque tampoco tenían mayor revelación de lo que iba a pasar al futuro, pero también se muestra cómo Dios ya estaba como dando luces de lo que él iba a hacer a futuro. Eso Amén. quería mencionar. Súper bien, Monse, muy bonito lo que acabas de decir, porque claro, para ello era un tema externo igual de la presencia del Señor, pero claro, en el Nuevo Testamento la figura cambia mucho, ¿cierto? En que nosotros podamos ser su habitación, que nosotros guardamos su palabra. Mi hermana Evelyn Soto, vi que también levantó la manito. Bueno, ministra, delante de leer realmente los pasajes en los capítulos, cuando uno lee en realidad como de continuo, como que puede armar una mejor idea y va entendiendo lo que el profeta en realidad va expresando. Y cuando llegué al capítulo 20, yo tocaba mucho mi corazón al ver cómo el profeta le decía al Señor, me sedujiste, me atrajiste. O sea, cuando entendiendo lo que usted decía, que muchos le llamaban el profeta llorona, igual eso siempre me ha provocado un cierto rechazo esa palabra, así, porque encuentro que ¿quién no iba a llorar ante esas circunstancias? O sea, cualquiera, y no era por ser débil, sino que al contrario, al leer la historia de Jeremías, leer todo lo que se escribió en su libro, vemos que era un hombre que fue sostenido, obviamente, por Dios, pero también él fue fuerte al poder enfrentar toda la situación y lo que me impactaba era ver de lo que él decía, eso del Señor que lo había seducido y que era más fuerte que él, y decía que en su corazón había un fuego ardiente metido en sus huesos. O sea, el poder de Dios operando en su vida de una manera tremenda, y que él incluso resistía, trataba de resistirlo, de sufrirlo, dice, y no podía. Y eso realmente
Me tocó porque muchas veces nosotros igual, a veces tenemos como el desánimo a veces cuando queremos hablar a personas, la palabra, a nuestra familia, pero hay algo mayor que nos impulsa a seguir haciéndolo, a seguir llevando la palabra. Y más en este tiempo donde estamos viviendo una apostasía quizás aún mayor que la que vivía incluso Jeremías en ese tiempo en el pueblo. Eso, ministra. Gracias. Así es. Súper, súper bien los aportes que han hecho, muy, muy bueno. Y sí, ¿quién no iba a llorar con toda esta situación, cierto, que se avecinaba para el pueblo, para su pueblo? Porque no estamos hablando que le estaba profetizando a otros, sino que era su pueblo, su hermano, por así decirlo. Bien, vamos ahora al mensaje 4, que estaría desde el versículo del capítulo 11 hasta el 12, 17. Si usted se fija nuevamente, versículo 1 de este capítulo 11 dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo. Ya, verso 3, y les dirás así tú. Así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Entonces aquí vamos a ver que en estos versículos se habla un poquitito del pacto, de lo que se espera que ellos hagan. Fíjese, al final del verso 6 dice: oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra. ¿Ya? En el verso 14, nuevamente el Señor le dice: no ores por este pueblo, no levantes clamor por ellos, yo no iré. Y el Señor estaba medio aburrido también de esta gente, ¿cierto? Pero sabía el Señor lo que estaba sucediendo. Aquí está también el complot que hacen para matar a Jeremías, y por supuesto, capítulo 12, esta oración que hace, o esta queja que hace, ¿cierto?, el profeta por lo que él está viviendo. Sin embargo, el Señor, ¿cierto?, ahí lo mueve nuevamente a que continúe en esta labor. Mensaje 5, capítulo 13, dice: así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y allí entonces está esta señal de este calzoncillo podrido. Él lo tiene que ir a dejar, ¿cierto? Y se pudre este calzoncillo, y es una señal profética, porque en el verso 9 dice: así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Ya? Entonces claramente vemos ahí esta señal de este calzoncillo. También en este pasaje vemos otra señal que tiene que ver con unas tinajas, ¿cierto? Y se habla entonces de que ellos van a ser llevados cautivos. Mensaje 6 del capítulo 14. Fíjese cómo dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Entonces ahí hay una sequía que el Señor la usa también para llevar este mensaje al pueblo. Mire el verso 11 de este capítulo. Y me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no iré. Cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no la aceptaré. Y uno podría pensar que el Señor siempre escucha la oración, y fíjese que el Señor aquí no, porque era gente que ya no estaba conectada con Él, estaban haciendo lo que querían. Entonces la oración de ellos o los sacrificios que hicieran, el Señor no los iba a considerar más. Y luego entonces se trata el tema un poquito de los falsos profetas, ¿ya? Porque hay profetas que están profetizando en el nombre del Señor, pero no es verdad, no es verdad. En el verso 15, perdón, capítulo 15, verso 10, también ahí vemos una aflicción, ¿cierto? El profeta dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra.
Nunca he dado, ni tomado, ni prestado, y todos me maldicen. Él era intachable y al final estaba sufriendo por lo que estaban diciendo los otros, porque le estaban diciendo que él era el falso. Los otros estaban profetizando falsamente y al final él es el cuestionado. Y el Señor igual lo anima, ¿cierto? Y en los versos finales de este capítulo 15 vemos que el Señor le habla de que va a estar con él, que él no se convierta, ¿cierto?, a ellos, sino que él va a seguir como este muro fortificado, que van a pelear contra él, no lo vencerán, el Señor estaba con él. Entonces trae estas mismas palabras que sucedieron en su llamado, otra vez para reafirmar el llamado que tiene el profeta. Y sabe que eso es muy bonito porque yo creo que a muchos de ustedes en algún momento le ha pasado. Cuando recién se convirtieron, recibieron una palabra del Señor, les ha llevado como bien y de repente el camino está como media tristona o pasan cosas y de repente el Señor trae recuerdo una palabra que usted dice, oh, el Señor sí me habló cuando yo tenía a lo mejor 15, cuando tenía 20, o cuando yo llegué al Señor, esa palabra me habló. Y cómo el Señor nos hace recordar aquellas palabras que son significativas, porque no para todos es la misma palabra, ¿sí? No para todos el Señor nos habla de la misma forma y cómo el Señor entonces nos habla, ¿cierto?, para confortar también nuestro corazón. Hermana Francis. Sí, ministro, yo quería compartirles que en realidad es impactante ver cómo siempre el Señor ha intentado siempre y ha estado en esa búsqueda de que nosotros podamos comprender que Él siempre ha querido el bien para nosotros y que cuando nosotros leemos allí en Jeremías esa forma tan clara y tan fuerte de la insistencia del pecado en nosotros, vemos que el mensaje de Jeremías es tan relevante en hacernos tratar de ver que no es solamente para ese tiempo, sino para todos los tiempos. Nosotros hoy día de igual forma vivimos lo mismo. Siempre estamos buscando la forma cuando compartimos la palabra de hacer ver que tenemos que hacernos conscientes del pecado y que eso es lo que nos mantiene alejados de esa relación tan devocional que Él anhela que tengamos con Él, esa intimidad. Entonces vemos que ese mensaje de Jeremías no es decadente, o sea, sigue estando vivo, ¿verdad? Amén. En cuanto a su mensaje, pues Amén. ese llamado tan férreo a que despertemos, a que entendamos que el pecado es lo que nos ha mantenido alejados de Él, del Señor. Amén. Amén. Así es un mensaje transversal, ¿cierto? No solo para esa generación, sino para esta. Luego, mensaje número 7 del capítulo 16 hasta el capítulo 17. Y aquí vemos, ¿cierto? Tristemente para él, por así decirlo, mire, verso 1 de este capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Y el Señor le da la razón. Verso 3, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces el Señor le está advirtiendo de cómo va a ser el futuro que van a tener allí, de cómo van a vivir, y el Señor quiere también librar. Es triste a lo mejor decirle no se va a casar ni tenga hijos, pero yo creo que hubiese sido mucho más doloroso para el profeta ver a lo mejor a su esposa teniendo hijos y a lo mejor que estén muriendo de enfermedades dolorosas y todo. Entonces el Señor también quiere librarlo de que su familia a lo mejor pase este tiempo tan difícil que viene para Israel. Y les habla así de este inminente castigo. En este capítulo 16, miren, veamos el verso 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová,
y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. ¿Ya? Y ahí entonces le está dando la razón de este inminente castigo. Estoy en el capítulo 7, sí. Sin embargo, igual hay esperanza de retorno. Hay otra oración nuevamente de Jeremías y también se menciona el pecado y la sabiduría de Dios, porque en el capítulo 17, un capítulo muy conocido para algunos, porque ahí habla de maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y ahí el Señor dice, Jeremías dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Ya, todas esas cositas importantes, y hay una observancia ahí un poquitito a lo que es el día de reposo. Y el último mensaje, estas 8 profecías generales, entonces tenemos del capítulo 18 hasta el capítulo 20. ¿Ya? Entonces empieza este capítulo 18 diciendo, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Ya? Y aquí está esta figura del alfarero, ¿cierto? De una vasija que está en la mano del Señor, que se desarma, que se quiebra, y el Señor la tiene que hacer de nuevo. ¿Ya? Y ahí muestra, ¿cierto?, su grandeza, porque ¿qué va a decirle el barro al alfarero? Nada, ¿cierto? Luego hay una conspiración, un complot para matar a Jeremías. En este mensaje lo da frente al templo, y aquí vemos a Pasur que lo arresta y lo pone en el cepo, y termina entonces con una oración nuevamente de Jeremías, que fue lo que mencionó delante nuestra hermana Evelyn, cuando dice, me sedujiste, Señor, fui seducido, más fuerte fuiste que yo no quise, pero tú fuiste más fuerte, y al final, entonces, él se da cuenta que el Señor ha tenido todas las cosas al final en la mano, y termina estas 8 profecías allí, y el capítulo 21, fíjese que ya nos hace un cambio histórico. Capítulo 21 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur. ¿Ya? Entonces aquí vemos que nos cambia el escenario con Sedequías. Estuvimos en un momento con Josías, ahora estamos con Sedequías. Y menciona aquí también en esta sección que va a ser Babilonia quien los va a castigar. Vamos a mirar ahora estas 4 profecías un poquitito más específicas. Ministra, disculpe, ahí nombra un Pasur y no es el mismo, ¿cierto? Sí, el mismo. ¿El mismo Pasur? Sí. Dice... Ah, ya. Está en el capítulo 20, que azotó al profeta. Es el mismo. Recuerden que Sedequías estuvo 11 años más sirviendo, así que Pasur está bien. Allí. No, es que como menciona distintos padres, porque acá en el 20 dice hijo de Pasur, hijo de Imer, y acá dice Pasur, hijo de Malquías. Por eso me llama la atención. Ah, claro, sí. Voy a investigarlo. Voy a investigarlo a ver si es el mismo o no. A veces los nombres los cambian, pero pueden ser los mismos. Pensé que era el mismo. Voy a investigar eso, hermana. Vamos a ver si es el mismo o no. ¿Ya? Entonces ahora estamos con Sedequías y menciona que Babilonia va a ser el agente de juicio. Y entonces ve las 2 canastas de higos, ¿cierto? En estos capítulos ve 2 canastas de higos, y vemos en el capítulo 22
como de manera específica la profecía del destierro de Joacás y cómo se va a levantar a alguien justo. Mire por favor capítulo 22, el verso 10 dice: no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí. ¿Ya? Lo nombra como Salum, ¿ya? Pero cuando uno revisa, es Joacás, ¿ya? Es el mismo Joacás que va a ir al destierro. Y se menciona que luego se levantará a alguien justo, se habla acerca de los falsos profetas también, y aquí entonces tenemos esta visión de las dos, de los higos, no me equivoco aquí, ¿ya? Pero ahí tenemos algo muy específico de Joacás. En el capítulo 23 habla acerca específicamente de los pastores, perdón, de los falsos profetas. Y habla de los falsos profetas. Y ahí de nuevo está triste este pobre Jeremías con esta gente. Fíjese el verso 16, 23, 16. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está la profecía específica. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Mire el verso 22, dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Se da cuenta que aquí hay una reprensión muy específica a estos falsos profetas que están hablando algo que el Señor no ha dicho. Y Él dice: si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen estado hablando las palabras correctas para hacer volverlos de su mal camino. ¿Ya? Luego tenemos la otra profecía específica que está en el capítulo 25 y es un mensaje para el rey Joacim. Y esta profecía está muy buena porque, aparte de ser muy específica, fíjese lo que dice. No voy a leer todo el capítulo, pero usted después, si lo leyó bien, pero si no, dice que es el cuarto año de Joacim. Joacim, imagínense, todavía no hemos llegado a Sedequías, que es el malo, el último. Y aquí dice, verso 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Ve que ahí ya lo menciona? Al rey de Babilonia, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que esta última profecía tiene que ver entonces, se le está diciendo al rey Joacim de que sí, van a ir al destierro, pero solamente por 70 años. Eso es algo muy importante porque después de estos 70 años, entonces ellos van a volver. Y van a establecerse de nuevo con nación. Voy a dejar de compartir. Solo grabé casi el final de esta clase porque justo
su G me dijo que estaba muy mal su señal y quise igual que ya no se perdiera por lo menos algo de la clase. ¿Ya? No sé si alguien quiere aportar algo más a estos pasajes que se leyeron. Estamos bien hasta ahí. Muchas lecciones, ¿cierto? Que sacar de la vida del profeta, de la vida del profeta. Así que espero que usted cuando esté en esta clase y esté escuchando cosas que digamos de los profetas, usted pueda ir escribiendo, tomando apuntes, porque todo eso le va a servir para su conclusión final. Recuerde que usted tiene un trabajo que tiene que hacer de una conclusión personal respecto de la vida, no de los libros, de la vida de estos profetas y cómo a lo mejor uno le va a marcar más que otro. ¿Ya? Así que la vida de Jeremías, impresionante, un hombre de una fe inquebrantable, podríamos decir, a pesar de su pena, de su dolor y de tantas cosas que tiene que ver y cómo sufre finalmente por un pueblo que está tan alejado de Dios. Que el Señor nos ayude también a nosotros a tener a veces la misma compasión. Quizás no vamos a sufrir al igual que el profeta, sí, pero a veces nos ha pasado que nos volvemos indolentes. Sí. A veces podemos mirar a alguien en la calle que está borracho y le hacemos el quite. Miramos a no sé, a alguien que está robando, tenemos temor, tenemos miedo. Vemos a lo mejor narcotraficantes y uno dice, hoy se los llevan a todos presos, y a veces actuamos así. Sí. Y no actuamos en compasión de decir, necesitan a Cristo, necesitan salvación, necesitan un mensaje. A lo mejor yo no voy a ir a predicarle a un narcotraficante, a lo mejor no. Pero si el Señor puede levantar, quizás puede decir, Señor, toca el corazón de esos hombres, toca la vida de ellos, que tengan un encuentro contigo milagroso, que algo suceda en sus vidas. Aquel que a lo mejor es alcohólico, en su momento de estar a lo mejor borracho, que pueda tener, no sé, una luz, una claridad. No sé, el Señor puede hacer tantas cosas sobrenaturales. Y si el Señor está también llamándonos a nosotros a cumplir una labor evangelística, que no nos resistamos a ese llamado, porque a veces nos dejamos estar, no compartimos el mensaje del Evangelio. Y este es un tiempo, como dijo alguien por ahí, la gente a veces está rebelde también y no quiere escuchar. Pero, ¿cuál es la demanda nuestra? Insistir. Hablar. ¿Cuál es nuestra demanda? Es predicar. ¿Sí? Más allá de que si nos quieran escuchar o no. Imagínense que a Jeremías le da palabra de que él va a ser un muro fortificado, alguien fuerte. Y él, fíjese, algo muy importante, no contaba con el Espíritu Santo. Él no tenía a Cristo en su vida. Eran palabras que venían sobre él para hablarla. El Espíritu del Señor venía, dice, vino palabra de Jehová a mí y yo la hablé. En esa convicción se movían. Hoy nosotros tenemos muchas cosas mejores. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos ha salvado, nos ha hecho una nueva vida y contamos con el Espíritu Santo en nosotros, que sabemos que Dios habita en medio nuestro y que podemos hablarle a otros de este mensaje de salvación que, como dice Pablo, es poder de Dios. Nunca se nos olvide. El mensaje es poder transformador. Amén. ¿Les parece si oramos al Señor? Próxima semana, el capítulo 26 al 52. Los que no han leído, pónganse al día, ¿ya? Porque la idea es que no pase este curso sin leer. Sí, tiene que leer, ¿ya? Hágase ahí su hábito de cómo hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, le agradecemos tanto, Señor, por su amor, por su gracia, porque en estos pasajes que hemos visto, Señor, pudimos ver dos cosas tan importantes como la vida del profeta, que muchas veces a lo mejor estuvo triste por su llamado, por los resultados, y estuvo a lo mejor queriendo renunciar. Y muchas veces quizás a nosotros también nos pasa lo mismo. Pero gracias porque tú vienes a alentarnos, tú vienes a confrontarnos, a desafiarnos nuevamente y saber que somos tus hijos, que tanto nos amas, Señor, y que tienes tantas cosas buenas que has derramado tanto en nosotros para compartir.
Y como dice tu palabra, que de gracia hemos recibido, que de gracia también podamos dar. Y en este día también hemos aprendido tanto acerca de su carácter, Señor. Un Dios tan compasivo, un Dios con tanta paciencia. Y como dice su palabra en Pedro, que tú eres paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a nosotros a compartir ese mensaje del Evangelio para que otros puedan llegar a este arrepentimiento, que puedan convertirse a ti, Señor, no importando cuán pecadores son, ni importando, Señor, cuán grandes males hacen, Señor, sino que entendiendo que cargamos el poder transformador del mensaje del Evangelio y que usted puede obrar en cada vida de acuerdo a su soberana voluntad. Gracias, Padre, por conocerle más. Le amamos con todo el corazón. Y oro, Señor, para que usted pueda poner su gracia sobre cada uno de mis hermanos, que cada uno de ellos haya tomado la porción que usted quería en este día, que usted les dé descanso y que puedan meditar en su palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, mis queridos, que el Señor les bendiga. Pueden ahí abrir sus micrófonos para que se despidan, que descansen. Recuerden todos estos minutos, a lo mejor que usted está pensando que no ha dormido, el Señor se los va a recompensar. Van a dormir mejor que si se hubieran acostado a las 9. Gracias, ministro. Bendiciones a todos. Gracias, Que el ministra. Señor le bendiga. Gracias, ministro. Bendiciones. Buenas noches. Chao a todos. Bendiciones. Muchas gracias, cariños. Chao, bendiciones. Buenas noches, Feliz descansen. noche.